Bienvenidos seguidores de Luna Misteriosa. Hoy los quiero acercar a dos lugares que puedan llevarles a hechos o leyendas que les pondrán los pelos de punta. Y comenzamos nuestros pasos hacia México, al sur, en los canales de Xochimilco. ¿Qué tiene ese lugar? Pues ese lugar nos lleva hacia la isla de las muñecas. Xochimilco posee kilómetros de canales navegables, naturaleza y sobre todo calma. Para conocer esos misteriosos canales deberás buscar las conocidas embarcaciones llamadas trajineras, que navegan por sus aguas hasta llegar a esa misteriosa isla, la isla de las muñecas. El nombre original de esa isla es Tehuilo. A pesar de que es una isla desierta, cuenta con una cabaña, con un único habitante, que transcurrió sus días en sus tierras, la de don Julián Santana, quien vivió durante décadas y fue el encargado de colgar muñecas por todo el terreno en que era su hogar. Son muchas las teorías por qué estas muñecas están en esa isla. Algunos dicen que son guardianas del territorio, rodeado por las calmas de sus aguas. Sin embargo, la historia contada por los lugareños es una muy alejada a la de cuidar de esa isla. ¿Se imaginan por un instante que te encuentras en un lugar donde no hay habitantes, solamente muñecas? Y muchas, y macabras. Tras una hora de recorrido en la trajinera, los visitantes se podrán acercar a esa isla. En ella encontraremos esa cabaña, la de don Julián, el único habitante que hubo en la isla durante décadas y el que comenzó a colgar esas muñecas. Las muñecas de don Julián se cuentan por miles, sucias, mutiladas y afectadas por los hongos, el sol, la lluvia y los insectos que anidan en su interior. Son figuras en mal estado que cuelgan de los árboles, alambres y de las paredes de la cabaña donde residía don Julián. Ahora se dice que actúan como guardianes de ese pequeño territorio rodeado de las aguas. Pero siempre existe una leyenda que narrar, una historia que puede ser distorsionada o que toma diferentes caminos, hasta no saber si es cierto o si se ha ido añadiendo a los cuentos. La leyenda de la isla dice que en la década de los 50, cuando ese señor Julián Santana vivía, una niña se ahogó en uno de los canales que cruzaba la isla, entre lirios de la orilla. El hombre que se encargaba de cuidar ese islote, en total soledad, no pudo hacer nada por salvarla. Muy afectado por el suceso, don Julián levantó una cruz en memoria de la chica a la entrada de su terreno. Fue entonces cuando comenzó a sentirse perseguido por el espíritu de la joven ahogada. Así que decidió colocar alrededor de su cabaña las muñecas que se iba encontrando en los canales, ya que le servían como protección y al mismo tiempo como ofrenda a la difunta que venía atormentándolo. Se dice entonces que al poco tiempo de lo sucedido, el fantasma de la niña se aparecía en los sueños de Santana, al mismo tiempo que
en la isla se comenzó a escuchar gritos y llantos, supuestamente producidos por la niña, quien buscaba atormentar al protector de la isla. Sin embargo, lo que más le impactó a nuestro protagonista fue la aparición de una muñeca en el agua, al poco de morir la niña, la cual se decía que era su hija. Ante el miedo por el fantasma de la niña, apenado por no poder salvarla, Julián decidió proteger su casa con muñecas de todos tipos y tamaños, que funcionarían como guardianas. A raíz de aquello, comenzó a encontrarse cada vez más muñecas abandonadas en los canales, y así, una a una, decidió colgarlas. Así pasó de unas pocas a 1500 muñecas abandonadas, por lo que su imagen infundía miedo. A muchas de ellas les faltaban las extremidades o las cuencas de los ojos vacías, algunas de ellas sucias o podridas. Don Julián aseguraba que las figuras servían para espantar al espanto. Los rumores dicen que Julián Santana empezó a poner muñecos para ahuyentar, como bien os he dicho, el espíritu de su hija, que cayó al agua cuando su madre la llevaba a hombros mientras lavaba la ropa en el canal. Un espíritu que le costaba espantar, pero poco a poco fueron sumándose más muñecas en los árboles, en los postes, y lejos de ahuyentar al espíritu, acabaron atrayendo a los turistas. Como agradecimiento, muchos de ellos regalaban más muñecos al campesino, con los que seguía decorando la isla. En un lugar privilegiado está Agustina, que así llamó a su preferida, en la que los lugareños dicen que te concede deseos a cambio de una ofrenda o un donativo. En la casa ocupa un lugar privilegiado entre todas. Dicen que a veces menea sus brazos o por la noche se oyen los lamentos. Muchos consideran que esta historia no fue más que una idea imaginaria que creó él. Pero leyenda o no, el hombre acabaría sufriendo el mismo destino que la niña. En el año 2001, un envejecido Julián Santana se acercó hasta uno de los canales para pescar acompañado de su sobrino. Allí le confesó a su familiar que había una sirena en esas aguas que pretendía llevárselo desde hacía mucho tiempo. En un momento dado, el sobrino se fue a ver cómo se encontraba el ganado que pastaba por la zona, pero cuando regresó, su tío yacía muerto flotando en el río. La autopsia reveló que la causa de la muerte había sido un infarto. Pero el misterio y lo paranormal no quiso que se acabe ahí, sino que Julián Santana falleció de ese infarto justamente donde decía que se le aparecía el espíritu de la niña ahogada. Desde ese momento el lugar se quedaría con el nombre de la Isla de las Muñecas, un lugar en el que en silencio se entremezcla con la tragedia y el misterio. Las leyendas dicen que cada noche las terribles muñecas eran poseídas por el espíritu de la niña y acompañaban a Julián hasta sus últimos días. Los turistas que viajan a ese lugar afirman que hay cierto aire de brujería en el lugar,
Las muñecas parecen mover la cabeza y las extremidades. Incluso algunas de ellas llegan a seguirte con la mirada, o al menos eso es lo que afirman los curiosos que se desplazan hasta el lugar. Solo Julián Santana supo lo que realmente ocurrió y si es verdad que pasó algo. Tras su muerte, Anastasio Santana, su sobrino, fue el siguiente habitante de la isla y sigue manteniendo la tradición de su tío. Desde entonces, la isla ha seguido creciendo en número de muñecas, visitantes y leyendas, como aquella que cuentan que fueron las propias muñecas las que mataron a don Julián. Y ahora dirigimos nuestros pasos a una exrepública soviética, Kazajstán, donde existía uno de esos mares interiores, el mar Aral, y una isla, la de Barsakelmes. Un lugar que antes era una isla y por la desaparición de ese mar se ha quedado conectada con la tierra firme. Ha dejado de ser isla y se ha quedado en una meseta elevada. Y su nombre es curioso, porque traducido al turco viene a ser como el lugar que no se vuelve o lugar sin retorno. Está ubicada al sur del país y a 30 kilómetros de la frontera de otra exrepública soviética, Uzbekistán. Hacia los años 90 el agua empezó a desaparecer y hoy en día no hay ninguna población registrada, pero más tarde os daré un detalle que forma parte de esas teorías o leyendas de conspiración. La isla siempre está cubierta por una nieblina muy espesa, por lo que cuando uno se va acercando a esa meseta o se adentra dentro de ella, es difícil ver a pocos metros lo que allí se encuentra. Es una niebla que permanece allí todo el año, no es estacional, no hay días, siempre está, es lo que hace más misteriosa esa isla. Nos podemos encontrar que no hay conexión de satélite, que las brújulas marcan todas las direcciones, los móviles no funcionan, para añadir a ese misterio que la envuelve. Alrededor de la isla no hay vegetación, porque podéis imaginar, es todo una salina, solo podrás ver escorpiones, arañas, todo tipo de animal que vive en condiciones extremas. Existen también grandes tormentas de arena que hacen que la sal esté permanentemente en movimiento. Los primeros registros que hay sobre la zona, hacia el año 1929, se creó una granja de ardillas que no funcionó, y hacia el año 1939 la Unión Soviética lo declara reserva nacional. Se especuló en que el gobierno hacía una reserva nacional allí porque algo secreto se cocía, algo que debían proteger. El gobierno alegó que lo hacían para proteger a los koulán, que eran unos animales que habían traído desde Uzbekistán, que no son otras que burros salvajes. Esa era la excusa, evidentemente, porque nadie ha visto ni ardillas ni burros salvajes. Son muchos los misterios ocurridos allí y que sean considerados como fehacientes. Uno de ellos, en plena Guerra Fría, se especuló con que ese misterio de que había bases militares secretas en el que se hacían todo tipo de experimentos.
Todos sabemos que en los años 50, 60 o 70 era lo que conocía el mundo de la Unión Soviética. Aquí es donde comenzaron las leyendas que existen del lugar. Una de ellas, la más famosa, es la de un grupo de personas que buscaban un lugar nuevo para establecerse, para comenzar de nuevo, y se establecieron en la isla, como los colonos. Al cabo de 2 años, al ver que allí poco se podía hacer, porque vivir de la tierra era imposible y debían realizar mucho camino para poder provisionarse, y esas provisiones de sustento se acababan rápidamente, decidieron volver. Pero lo misterioso del caso es que para esos colonos solo habían transcurrido 2 años, pero para los lugareños, la gente que vivía en las inmediaciones de la isla, habían transcurrido 25 años. Un gran misterio que hizo que investigadores relataran que uno de los grandes misterios que rodeaban a esa isla era la del tiempo perdido. Por lo que llevó a que investigadores, no a la escala de esos colonos, que querían realizar investigaciones, se adentraban en la isla. Bajo su perfección habían pasado como mucho 2 horas. Lo que verdaderamente había transcurrido era una semana en el exterior de esa isla. A ese misterio se le unió al de los ovnis, que evidentemente hay registros y testimonios de que se han visto artefactos desconocidos sobrevolando la zona. Evidentemente no podía faltar para darle más misterio a Barsakelmes. Otras de esas leyendas hablan que otras personas que han hecho por pasar unos días en la isla, su piel había tomado como un color azulado o amoratado. ¿Qué puede haber en esa isla que en una exposición prolongada de las personas su piel se vuelva azul? Es un paisaje árido. Se pueden observar barcos abandonados. Algunos de esos visitantes cuentan que encontraron casas abandonadas como de bases militar. Pero si buscamos en el mágico San Google, no hay ninguna foto oficial. También se dice que hay un cementerio, y para unir ese cementerio al misterio de la isla, que hace tiempo que no tiene población, aparecen tumbas de las últimas décadas, con fechas cercanas ahora, a este tiempo que nos encontramos. Otra de las leyendas o hechos que ocurrieron es que el ejército ruso, después de la desaparición de la Unión Soviética, hizo una expedición militar en la que mandaron de avanzadilla a un tanque para indagar si esas leyendas o lo que contaban los lugareños eran ciertas. Sopesaron todo lo que se podrían encontrar y, debido a que la niebla era espesa y los sistemas de navegación, como bien les he dicho, no funcionaban, ataron un cable al tanque, evidentemente metálico y resistente, y que podrían seguir. El tanque se adentró hacia adentro de la isla y a los pocos instantes la comunicación con el puesto de mando o de base se perdió. Solo podían seguir ese cable metálico que daba la apariencia de ser engullido por la niebla. El cable iba estirándose según iba avanzando el blindado, pero en un momento dado el cable se para, como si el tanque no avanzara. Se prueba a hacer un contacto con el tanque y, al no tener respuesta, dado que no funcionaban las comunicaciones, deciden mandar a un batallón pensando en que hay algo misterioso en la isla, que es verdad.
vehículos, otros vehículos, tropas, seguían al cable que había marcado el tanque y lo encuentran. La escotilla superior está abierta. Los soldados que lo manejaban no están dentro y no se ven por las inmediaciones. Lo único que se encontró en los asientos del tanque, una sustancia como gelatinosa. Los soldados nunca jamás aparecieron y si ese estudio de esa masa gelatinosa se hizo algo, no lo podemos saber porque se clasificó como una operación secreta. Quizás sean leyendas, no podemos saberlo, porque no es un lugar que se considere como una ruta turística, aunque los amantes de lo paranormal sería un lugar deseado para su estudio. Pero tendríamos que ser muy intrépidos o locos para adentrarnos en un lugar sin saber si son ciertas o no esas leyendas. La versión oficial que podemos encontrar en Wikipedia o en San Google, como yo digo, no nos convence, pues nos da una versión oficial que verdaderamente parece como un chiste. Y dice así: un médico local, Sergei Lukianenko, contactó con un periodista que trataba esos fenómenos extraños y que no formaba parte de ningún grupo que intentara darse nombre o descubrir o encontrar fenómenos extraños, que se llamaba Grigori Neverok. El doctor se puso en contacto con el periodista porque éste puso un anuncio en su periódico en el que buscaba historias increíbles o fenómenos extraños en la zona de la Unión Soviética. El médico le explicó todas esas leyendas o recogió esa historia de los habitantes y comenzaron a trabajar sobre ellas y crear una historia. Esto llegó a Moscú y hasta hoy, nuestros días, que cada día hace más popular a esa isla. Con el paso de los años se siguió investigando, pero se cree o se rumorea que hubo presiones por parte del Kremlin y se sabe que el médico Lukianenko alegó que el periodista Neverok se lo había inventado todo. Él, con la intención de ganar dinero en un de esto de honradez, dijo que le había podido hacerse famoso, ganar más dinero, por lo que falsificó lo que los habitantes le habían contado. Neverok, después de todo esto, fue a los medios de comunicación para demostrar que él era un periodista que tenía una credibilidad y que había sido engañado. Nada se supo del doctor, desaparecido, pero siguieron ocurriendo esos hechos y misterios posteriores a la versión oficial y que no han podido ser calladas. ¿Realidad o leyenda? ¿Versiones oficiales o medias verdades? Pero ¿quién se atreve a adentrarse en ese lugar? Lo dejo a su criterio, seguidores de Luna Misteriosa, y los emplazo para la semana que viene con otro nuevo reportaje. Si este te gustó, compártelo, dale a la campanita y suscríbete para ver nuestros programas. Y recuerda, sé feliz. Hasta la semana que viene.